Atención a todos nuestros espectadores. Esto es de suma importancia. Pues en última hora se revela un dato crucial. Tanto Biden como Donald Trump dependen en gran medida del voto latino en los Estados Unidos para las elecciones que se vienen en este año 2024. Pues sí, han escuchado bien. La comunidad latina jugará un papel fundamental en el destino político de los Estados Unidos. ¿Qué estrategias van a estar implementando ambos candidatos para ganarse el apoyo de este influyente grupo demográfico? No se pierdan ni un instante de este video para conocer todos los detalles y análisis que estaremos viendo en esta situación candente. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones para que nuestra información llegue a ustedes de primera mano. El creciente apoyo al expresidente Donald Trump entre los votantes latinos está amenazando con trastocar la coalición que ha brindado victorias a los demócratas durante más de una década, lo cual lo ubica, a este grupo políticamente dividido en el centro de una contienda que podría determinar el resultado de las elecciones en todo el país. Las encuestas nos muestran que la aceptación de Trump entre los votantes latinos ha aumentado desde su derrota del año 2020. Algunas muestran que se ha ganado más del 40% de sus votantes, un nivel que no ha tenido ningún otro republicano en 2 décadas. Esa fuerza laboral está haciendo que los demócratas pasen a la defensiva para poder mantenerse, por lo menos a la gran mayoría de votantes latinos, en quienes han confiado para ganar estos últimos años. Este cambio evidencia una cruda realidad de estas elecciones que se vienen en este año 2024, y es que ningún partido puede ganar solo con los votantes blancos. A medida que la lucha por la Casa Blanca y el Congreso se traslada de una forma más directa a estados racialmente diversos, ambos partidos tendrán que depender de coaliciones que incluyen a votantes de color, asiáticos e hispanos. Los votantes latinos representan aproximadamente el 15% de las personas con derecho a voto en este año, y el 33% de estos votantes en California, donde varios distritos indecisos están destinados a determinar el control de la Cámara de Representantes. Las contiendas en Arizona y Nevada, donde los latinos representan aproximadamente 1 de cada 4 ciudadanos con derecho a voto, están en posición de inclinar el equilibrio de poder en el Senado. La lucha por la presidencia se ha ampliado en las últimas elecciones, desde estados en disputas en el cinturón manufacturero, que es en el noreste y medio oeste, hasta el cinturón del sol, que va desde costa atlántica del sureste hasta la costa suroeste del Pacífico. El presidente Joe Biden se apoyó en las victorias de Arizona, Georgia y Nevada para ganar en el año 2020. Este año, ambos partidos están invirtiendo fuertemente en esos estados para lograr persuadir a la gran cantidad de votantes hispanos que creen que están en juego. El electorado latino solía ser visto como un enorme punto débil para los republicanos, pues ahora se está convirtiendo en un recurso valioso. Fue lo que afirmó Daniel Garza, director ejecutivo de un grupo conservador que apunta a los votantes latinos y está financiado por Americans for Prosperity, una organización fundada por Charles y David Koch. Los republicanos no pueden ganar sin ellos. Sería una negligencia política no tenerlos en una coalición ganadora. Los cambios ocurridos en un grupo demográfico amplio y diverso no permiten una explicación sencilla. La diferencia entre regiones, generaciones y economías influyen, pues Donald Trump ha encontrado un nuevo apoyo entre los latinos que trabajan en los órganos de seguridad a lo largo de la frontera con México, los cubano-estadounidenses en Florida, reacios a políticas que consideran cercanas al socialismo, los cristianos evangélicos atraídos por el nacionalismo cristiano, y los latinos de segunda y tercera generación nacidos en Estados Unidos que son más propensos a identificarse con sus compatriotas blancos y a votar como ellos. Una de las tendencias más claras es la brecha educativa, pues al monitorear la brecha entre los votantes en general,
A Donald Trump le está yendo cada vez mejor entre los votantes hispanos sin título universitario que entre los hispanos con educación universitaria. La población latina del país es tan grande en la actualidad que tiene múltiples historias. Esto ha cambiado antes y puede volver a cambiar, pero incluso si las proporciones no cambian, las cifras seguirán subiendo y eso va a tener implicaciones importantes. Los cambios plantean una perspectiva tentadora para los republicanos. Los partidos podrían estar siendo testigos de un realineamiento político, en el cual los republicanos sacan a algunos votantes de color y latinos de la clase trabajadora de la coalición demócrata, y los demócratas se ganan a una porción de los blancos con educación universitaria y de altos ingresos, que recordemos que en el pasado votaron por el Partido Republicano. Es un intercambio de votantes que podría ser, un salvavidas para los republicanos, cuya dependencia de los votantes blancos en un país en proceso de diversificación ha hecho que las estrategias tengan años prediciendo su perdición. Un momento como este había sido, inimaginable en el año 2016. La creencia era que los republicanos debían moderar su postura sobre la reforma migratoria. Ahora se tiene una cifra que no solo ignora eso, sino que le da la vuelta por completo. Esto desmiente décadas de sabiduría convencional. Sin embargo, no se sabe con certeza cuán importantes y duraderos serán los cambios de la era de Trump, ya que las encuestas sobre partidismo nos muestran que los votantes latinos se han mantenido bastante estables en su identificación partidista, aunque más recientemente también han comenzado a inclinarse un poco hacia el Partido Republicano. Los republicanos han obtenido cierto apoyo entre los votantes de color en las encuestas, pero no hay pruebas claras de un movimiento masivo. Algunos estrategas demócratas creen que las encuestas actuales están sobreestimando el apoyo hispano a Trump, en parte porque podrían estar excluyendo demasiados votantes que hablan principalmente español. También creen que muchos votantes hispanos volverán a inclinarse hacia Biden en los próximos meses, pues muchos alegan que la retórica de Trump los ahuyentará. Los demócratas están equilibrando dos realidades. Las encuestas se han equivocado y hemos ganado, pero todavía hay señales de advertencia, afirma Tori Gavito, un estratega demócrata que dirige grupos focales que lleva votantes hispanos, quienes también dijeron a menudo que escuchaban que estos votantes querían centrarse en seguridad económica. Las amenazas al estatus son potentes, porque los votantes latinos saben que están en una carrera para evitar el último lugar. Los funcionarios de la campaña de Biden informaron que habían gastado por lo menos unos $25 millones y que tenían planeados gastar otros $30 millones tan solo en publicidad en televisión, radio y plataformas en línea que atraen a grandes audiencias latinas. El brazo político del caucus hispano del Congreso también ha alentado a los candidatos a utilizar el Spanglish en publicidad, como una forma de llegar a los anglohablantes nativos, quienes constituyen una gran mayoría entre los votantes latinos.